Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, profe. Para mí siempre Darwin será el profesor. Como él dijo, fui alumna de él de economía. Así que un placer y muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por conectarse, sobre todo hoy, 28 de diciembre, que ya estamos cerquita del fin de año y ya estamos más en el 2024 que en el 2023. Pero bueno, siempre es importante empezar con el pie derecho y siento que la mayoría debe estar aquí como parte de resolución del año nuevo, organizar un poquito todo el tema financiero. Así que muchísimas gracias pues por la invitación y a todos por estar aquí. Antes de presentarme, solo quiero dejarles saber que la idea es que esto sea dinámico, entretenido. Yo tengo un par de cosas que quiero presentarles, pero quiero también escuchar sus preguntas, sus dudas, aclarar pues cualquier duda que puedan tener y aprender también todos los que estamos aquí un poquito sobre lo que hemos hecho. Cualquier sugerencia, cualquier comentario es bienvenido. Entonces, bueno, como el profesor Darwin me estaba presentando, mi nombre es Natalie Calabra Simo, soy de Venezuela, soy economista y abogado de allá de Venezuela. Aquí en los Estados Unidos hice una maestría en negocios internacionales y otra en finanzas. Y me he dedicado en los últimos 6 años de mi vida, que es básicamente el tiempo que estaba aquí en Estados Unidos trabajando, sobre todo lo que es el tema de educación financiera y asesoría financiera. Entonces trabajo tanto de manera personal dando asesorías financieras, como también trabajo en una organización sin fines de lucro y doy clases una vez al mes, tanto en inglés como en español, sobre diversos temas como crédito, ahorro, retiro, establecimiento de metas, manejo de deuda, entre otros muchos temas. Entonces, por ahí estoy también durante el año dando webinars y talleres y conferencias sobre estos temas. Entonces, el día de hoy estaba hablando justamente con el profesor Darwin sobre qué temas ahondar. Entonces, voy a hablar sobre vehículos de ahorro e inversión, ¿ok? Sobre más o menos cómo podemos manejar nuestro dinero, pero nuevamente, cualquier pregunta con temas relacionados a esto, pues con mucho gusto, al final de que termine de presentar esta parte, lo responderé. Profe, no sé si quiere que yo comparta mi pantalla para la presentación. Sí, sí, compártela, por favor. Me tiene que habilitar para compartir. Me sale aquí que Ajá, usted es el host y tiene que permitirme compartir. me tienes que enseñar cómo compartir. Vamos a ver cómo. Abajito debe salirle como una flecha que dice Share Screen o compartir pantalla y debe haber como una flechita del lado derecho. Ajá. Y si le da Share ahí, screen, sí, share screen. pero no, eh, no le va a dar a Share Screen como tal, sino una flechita que está ahí como al ladito. Y ahí ajá, le sí. debe salir como Ahí le di Enable. one participant can share a time. Ajá, Multiple. ponga multiple, eso. Ok, ok. Ajá, ya lo hice. Ok, perfecto. Eh, Ahora no estoy segura si están viendo la presentación. Un segundito. Sí, sí se estaba viendo. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Deja de ponerlo aquí, que tengo dos pantallas y luego las confundo. Ok, Ok. mientras ajustas allí, una de las cosas que yo me he dado cuenta con nuestra comunidad, es que, o sea, ellos generan dinero, generan muchísimo dinero, y la manera como lo retiran eh, es en gastos normales, comprando cosas, pero contribuyendo un poco a su futuro, no percibo, ¿no? Entonces, es pertinente pues este primer punto que vas a desarrollar. Perfecto. Sí, y es muy común, sobre todo, siento, pues los latinos y los que somos inmigrantes, tenemos también como ciertas creencias o ciertos patrones que hacíamos de repente en nuestro país de origen y aquí en Estados Unidos las cosas funcionan un poco diferentes.
Y también tenemos muy arraigado lo que es el concepto del ahorro como tal o de acumular, pero no tanto la parte de inversión o cómo crecer. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre todo eso. Partiendo de la base de, como estaba mencionando el profesor Darwin, que no tenemos deuda, o al menos deuda en tarjeta de crédito, ¿ok? Eso es lo primordial. Podemos tener deuda, obviamente, pues de la hipoteca de la casa, si tenemos una casa, o de carro, o deuda estudiantil, pero si tenemos deuda de tarjeta de crédito, ese es el primer punto, antes que nada, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que se debe, digamos, atacar, ¿ok? Entonces, para eso existen diferentes estrategias sobre el manejo de deuda. Si tienen preguntas sobre eso, con mucho gusto también hablamos sobre eso, pero vamos a enfocarnos aquí partiendo desde el punto de que estamos estables financieramente, al menos que tenemos un excedente de nuestros ingresos y entonces no sabemos realmente qué hacer con ello o estamos gastándolo y no estamos entonces planificando el futuro. Entonces, el día de hoy quiero enfocarme en tres vehículos o tres herramientas que utilizamos, que son el fondo de emergencia, las cuentas de retiro y luego ya inversiones en el mercado, en la bolsa de valores. Entonces, el primer punto que quisiera hablar es sobre el fondo de emergencia. Y el fondo de emergencia, los que me conocen saben que es algo que yo hablo constantemente porque es algo que me apasiona y es algo que es sumamente necesario y no me canso de repetir. Entonces, fondo de emergencia básicamente, como el nombre le indica, es precisamente ese dinero que deberíamos tener ahorrado para el momento en el que pase una eventualidad. Y digo para el momento en el que pase porque una emergencia a lo largo de nuestra vida va a pasar en cualquier momento. Entonces, y pasa, no es que puede que pase, pasa que nos enfermamos, pasa que nos quedamos sin trabajo, pasa que un familiar de repente necesita nuestro apoyo económico, pasa que nuestro carro se daña y tenemos que llevarlo al taller. Hay que comprarle cauchos nuevos, hay que arreglar el aire acondicionado, la calefacción. Entonces son eventos que van pasando a lo largo de la vida. Entonces tenemos que estar preparados para que cuando pasen no desajusten o desbalanceen nuestro presupuesto mensual y no sea entonces una carga financiera que vamos a tener que resolver en el momento. Entonces hay que ser precavidos y tener entonces lo que se llama un fondo de emergencia. Cuando hablamos de fondo de emergencia, el ideal es tener también, primeramente, lo que sería un presupuesto, un plan de gastos. Entonces, es muy importante que como familia, porque si, digamos, tenemos una pareja o si hay múltiples fuentes de ingreso, de repente nuestros padres, nuestros hermanos vivimos juntos, es importante como familia ver cuáles son nuestros gastos, ¿ok? Entonces, cuál es el ingreso después de taxes, después de todas las deducciones y cuánto es más o menos lo que está egresando o lo que estamos gastando mes a mes. Para el fondo de emergencia nos vamos a enfocar en los gastos en los que vamos a incurrir, no importa qué, o sea, gastos que, así usted esté enfermo, no tenga dinero, pasa un problema, son gastos que usted tiene que hacer. Estos gastos generalmente suelen ser, primero que nada, pues el pago de la casa, bien sea renta o de hipoteca, el pago de los servicios, gas, electricidad, agua, teléfono, internet, eh, comida, usted siempre va a necesitar obviamente comer. Si usted tiene un carro, entonces los pagos mensuales del carro, el pago del seguro, la gasolina. Si no tiene carro, entonces el dinero que usted necesite para transportarse, bien sea transporte público o Uber, Lyft o cualquier otro servicio. Entonces son todos esos gastos que sí o sí vamos a necesitar. ¿Qué gastos podemos dejar afuera para hacer este cálculo de cuánto necesitamos en el fondo de emergencia? Pues gastos como de repente comidas afuera o salidas, conciertos, ropa, cosas que uno, bueno, si está un poco apretado económicamente, no va a utilizar o no va a comprar hasta que vuelva otra vez a estabilizarse. Entonces, una vez que nosotros calculemos cuántos son esos gastos, no los llamo fijos porque varía obviamente el tema de servicios, la gasolina, pero esos gastos que sí o sí vamos a incurrir en ellos y ese cálculo mensual lo vamos a multiplicar por lo menos por 3. Entonces, asumamos, por ejemplo, que nuestros gastos obligatorios mensuales son $3,000, ¿ok? Entonces, el mínimo que deberíamos tener en nuestro fondo de emergencia serían $9,000. Esos 3,000 por 3 meses. 3 meses siempre se habla que es el mínimo, es como una regla que no está escrita, pero es una regla que se maneja siempre en todos los temas de finanzas personales,
porque 3 meses es generalmente lo que tardamos nosotros en volver a estabilizarnos ante una situación, por ejemplo, como quedarnos sin trabajo mientras conseguimos uno nuevo o si hay un problema de salud. Generalmente 3 meses es ese tiempo prudencial y ese como colchón que necesitamos para que esto no sea un gran problema financiero en el hogar. Entonces, número uno es determinar cuánto necesitamos. Esto no quiere decir que usted ya mañana va a tener que tener el fondo de emergencia completamente fondeado, pero es la meta que usted se debería poner de por lo menos 3 meses de sus gastos mensuales. ¿Dónde poner este dinero también es sumamente importante, ¿ok? Tenemos que escoger cuentas con alta liquidez, cuentas que sean fácilmente accesibles. Estamos hablando de una cuenta de banco, ¿ok? Cuentas de banco, siempre hago la aclaratoria porque para algunas personas es muy básico, para otras me preguntan todavía que no comprenden realmente la diferencia. Están pues las cuentas de cheques y las cuentas de ahorro, lo que llaman aquí checking accounts y savings accounts. Las cuentas de cheque o cuenta corriente, como le llamamos en Venezuela, son esas cuentas que utilizamos para nuestros gastos diarios. Es la que tiene tarjeta de débito o chequera y es lo que utilizamos pues, para nuestro día a día. Y en la cuenta de ahorro es donde se supone deberíamos tener guardado el ahorro. Entonces son cuentas un poco más restrictivas, nos permiten hacer no más de 6 retiros mensuales. A partir del séptimo ya entonces hay que pagar una comisión, porque la idea es que usted pues ponga dinero ahí, pero no lo saque o al menos no la use como si fuese una cuenta corriente. ¿Qué pasa? Tanto las cuentas corrientes como las cuentas de ahorro dan un interés muy bajo. Desde hace muchísimos años dan más o menos el 0,01%, que es básicamente nada. Entonces, la mejor opción para poner nuestro dinero del fondo de emergencia y de cualquier otro tipo de ahorro que queramos hacer, bien sea de casa, para comprar un carro, para vacaciones, cuando queramos hacer este tipo de ahorro para una meta en particular, deberíamos escoger una cuenta de ahorro para depositar nuestro dinero, pero una cuenta de ahorro de alto rendimiento. En inglés, estas cuentas se llaman High Yield Savings Accounts. Funcionan exactamente igual a una cuenta de ahorro, solo que como el nombre lo indica, tiene alto rendimiento. Estas cuentas yo me he notado que no son tan conocidas, sobre todo entre nuestra comunidad hispana, porque al igual que el profesor Darwin, mi trabajo también se enfoca y nuevamente tampoco lo busqué, pero el río siempre va a su cauce y nosotros como latinos siempre queremos que nuestra comunidad pues florezca. Entonces, la mayoría de las personas con las que yo trabajo son latinos, inmigrantes, muchas personas por supuesto de Venezuela, y desconocemos entonces la existencia de estas cuentas. Estas cuentas, si hay gente aquí que no es de los Estados Unidos, no estoy segura cuál sería el equivalente. No recuerdo de hecho que en Venezuela hubiese algo así. También me fui en mi temprana edad, digamos, no tengo tanto conocimiento de la industria bancaria de Venezuela como lo tengo aquí, pero aquí estas cuentas están en bancos, pero no en cualquier banco, sino bancos un poco más nuevos y sobre todo bancos en línea. Entonces, por ejemplo, si usted va a Bank of America o si usted va para Chase, si usted va para Citibank, generalmente no van a tener este tipo de cuentas. ¿Qué bancos te ofrecen esto? Bancos más estilo Capital One, Ally Bank, Sophie, Marcus, que son bancos que están exactamente igual respaldados como un banco, digamos Bank of America, están respaldados por el FDIC, su dinero está a salvo hasta $250,000 por cuenta en caso de que el banco vaya a bancarrota. Entonces, el dinero está exactamente igual a salvo que en una cuenta de banco normal, pero le está generando un poco este rendimiento. Ahorita el promedio de una cuenta de ahorro de alto rendimiento está dando entre el 4 al 5%. Por ejemplo, Capital One da ahorita 4,5, hay un par de bancos que dan 4,8, 4,3. Con esto quiero decir, esto no es que usted se va a hacer millonario, obviamente, por poner su dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, pero es una cuenta que le permite fácil acceso, tiene sus fondos ahí, sus fondos están seguros y no van a variar dependiendo de la fluctuación del mercado. Entonces, nuestro fondo de emergencia, si yo tengo ahí, por ejemplo, $9,000, yo quiero que en el momento que yo lo necesite, estén esos mismos $9,000 o un poco más. Si yo pongo este dinero de repente en una acción en la bolsa de valores, puede que sea mucho más alta o puede que la bolsa esté caída y entonces mis 9,000 ahora son 3,000. Entonces, este tipo de dinero no es dinero que tenemos que poner en la bolsa de valores, sino dinero que esté seguro y
preferiblemente generando cierto tipo de rendimiento. Este rendimiento varía dependiendo del mercado. Por ejemplo, a mí me gusta poner pues, ejemplos personales porque para hablar con conocimiento, yo tengo unos 3 años o 2 años con una cuenta de ahorro de alto rendimiento en Capital One. Cuando yo abrí mi cuenta, esta cuenta de ahorro de alto rendimiento daba el 1,5%. Puede no parecer mucho, pero 1,5 en comparación al 0,01 normal que daba cualquier otro banco, me pareció atractivo para tener pues este tipo de ahorros. Como ahora las tasas están tan elevadas, tanto para comprar casa como para retornos también en en este tipo de cuentas, eso subió paulatinamente y ahorita está en 4,5. Eso no quiere decir que siempre se va a mantener ahí. Cuando las tasas de interés vayan bajando, ella irá bajando también, pero siempre va a dar un rendimiento mayor al de una cuenta de ahorro tradicional, digamos. Quiero asegurarme si tienen alguna pregunta, algún comentario o si voy continuando, pero para saber que todo está claro, tiene sentido y no hay ninguna pregunta por ahora. Ok, no veo ninguna pregunta en el chat, ni nadie que cualquier cosa, pues pueden por supuesto poner su micrófono en sonido y hablar o ponerlo en el chat, como prefieran. Sí, Por aquí yo todo perfecto. quería hablar algo, ¿no? Porque Sí. una de las cosas muy comunes que pasan es que la gente dice, sobre todo a la hora de hacer sus impuestos, pero yo no me gané esa cantidad de dinero que está allí. O sea, eso es mucho dinero. Y tiene W2, tiene 1099, tienen formas que dicen que sí recibió ese dinero. Entonces, yo pienso Ujú, que un poco organizándose, ¿ok? En saber qué de lo que tienen es suntuoso o no. Y hay un ejercicio que yo les hago muy ujú, importante y que es muy fácil y lo quiero asomar aquí para todos, ¿no? Es que yo les digo, ah, bueno, usted no lleva ninguna contabilidad, ok, vamos a meternos en su cuenta de banco, vamos a bajar esa actividad bancaria a una hoja de Excel que todos los bancos lo permiten y les ordeno todo en ujú, lo que gastan, ¿no? Entonces, allí es donde se dan cuenta, o sea, hacen clic, o sea, de cuántas veces fueron hasta el supermercado, cuántas veces colocaron gasolina, cuántas veces fueron a la tienda de ropa. Entonces, pero mientras el día a día va avanzando, no se van dando cuenta y no van apartando pues algo que pudiera ayudarles a meter en una cuenta de banco. Ok, ya está, ya con eso finalizo esta. Correcto, y eso es muy importante. Sí, es muy importante ese ejercicio que yo siento que es lo inicial que uno debe hacer, es tener pues ese plan de gastos y ver exactamente no solo lo que uno piensa que gasta, porque yo generalmente hago ese ejercicio con mis clientes y ellos me dicen, bueno, yo gano esto y yo gasto más o menos esto por rubro y una vez que hacemos como ese presupuesto, digamos, mental que yo lo plasmo en papel, digo, ok, ahora vamos a ver entonces sus W2 o sus pay stubs y vamos a ver exactamente cuánto gana ahí, porque también cometemos errores al momento de contabilizar lo que ganamos. Hay personas que ganan cada 2 semanas, que reciben cheques y lo cuentan como si fuese 2 veces al mes, pero realmente reciben cheques más a menudo que si fuese solo 15 y 30, si es cada 2 semanas. Entonces, hay ciertos errores que se suelen cometer al momento tanto de contabilizar cuánto se ingresa y mucho más al momento de contabilizar cuánto gastamos. Entonces, también hago lo mismo, bueno, vamos a sacar todos los estados de cuenta de las tarjetas de débito, de las de crédito que hay utilizado en el mes y vamos a plasmar entonces para ver a dónde va ese dinero. Muy importante que el dinero que vayamos a destinar para el fondo de emergencia, que puede ser según nuestro presupuesto, digamos, bueno, yo mensualmente puedo destinar $100, $200, $500, dependiendo de la situación de cada persona, incluir eso también en su presupuesto, así como incluimos lo que ganamos y lo que gastamos, lo que invertimos o ahorramos tiene que estar incluido en el presupuesto. Es algo que tenemos que planificar. Nosotros no vamos a llenar un fondo de emergencia o nosotros no vamos a ahorrar para comprar una casa o no vamos a ahorrar para el retiro diciendo, bueno,
voy a hacerlo con el dinero que me queda al final del mes, porque al final del mes generalmente no queda nada, porque siempre hay algo más importante que uno se encuentra por ahí para comprar. Entonces esto hay que incluirlo en el presupuesto y en inglés hay digamos como una frase que se llama pay yourself first, que es págase usted primero. Entonces, así como pagamos nuestra renta, así como pagamos las utilidades, así como pagamos pues todos nuestros gastos mensuales, hay que pagarnos a nosotros y destinar esa cantidad de dinero que determinamos a nuestro fondo de emergencia o a las demás categorías de ahorro que tenemos. Una herramienta que a mí me ha funcionado mucho es hacer transferencias automáticas. Por ejemplo, en mi caso, yo gano mi ingreso fijo cada 15 y cada 30 de cada mes. Entonces yo tengo automatizado a mi banco que cada 15 y cada 30 se transfiere una cantidad específica de dinero de mi cuenta corriente a mi cuenta de ahorro de alto rendimiento y eso está ahí. Ya yo no lo toco, no lo veo, algo que no existe porque es precisamente para emergencia, pero no me tengo que tomar yo la molestia de mensualmente o cada vez que me paguen hacer esa transferencia porque obviamente el ser humano no es simplista y uno trata de hacer las cosas más sencillas. Entonces, bien sea que funcione eso, bien sea que si usted tiene un empleador, el empleador puede depositarle parte de su dinero en una cuenta y otro porcentaje en otra cuenta. Hay personas que me dicen, es que a mí no me gusta, o sea, si yo veo el dinero ahí, yo lo gasto. Entonces yo digo, bueno. Si usted tiene, por ejemplo, su banco es Bank of America, ábrase esta cuenta en Capital One o en Ally Bank en otro banco y usted hace la transferencia automática y no la ve. Así cuando usted abre la aplicación, no está viendo el dinero ahí y no se tienta entonces a tomarlo. Entonces hay diferentes mecanismos que podemos utilizar, pero generalmente eso es lo que funciona, yo siento, o lo que he visto con las personas con las que he trabajado. Por aquí estoy viendo en el chat, profe, no sé si quiere que vaya como respondiendo preguntas o si las dejamos Sí, para el sí, final, no aquí, sé cómo suele ahí hacerlo. Rafael tiene una pregunta. Si él pregunta si yo Ok, tengo dice si deudas yo con la tengo deudas tarjeta, con la tarjeta. ajá, con la tarjeta de Ah, crédito y en hospitales, ¿debo primero pagar estas deudas y luego empiezo a ahorrar o lo hago simultáneamente? esa es una muy buena pregunta, Rafael. Eso va a depender de tu situación en particular. Entonces, por eso siempre invito a las personas a que hagan un presupuesto. Hay muchísimos eh, como plantillas en internet de cómo hacer un presupuesto. Si necesitan una, con mucho gusto, yo les voy a dar aquí mi información y yo les envío una bien sencilla que pueden utilizar. Ver qué capacidad hay, si uno puede hacer los pagos mensuales de las tarjetas de crédito, no solamente el mínimo, sino un pago importante para ir bajando no solo los intereses, sino también la deuda principal. Si tiene pago en el hospital, no sé si tiene un plan de pago, si no, lo invito a que contacte al hospital y agende un plan de pago también para hacerlo pues más llevadero. Y si usted aparte de ir haciendo esas cosas tiene capacidad de ahorrar, pues también puede hacerlo a la vez. Yo generalmente recomiendo tratar de salir de las deudas de tarjeta de crédito porque los intereses en las tarjetas son bastante altos. Entonces, obviamente, en el corto plazo, lo que usted está ganando de interés en la cuenta de ahorro de alto rendimiento va a comérselo los intereses que está pagando en la tarjeta. Entonces, eso ya dependería de cada caso, pero nuevamente, si tiene la capacidad de hacer ambas a la vez, hágalo. Si no, haga un plan de pago con el hospital y trate de salir de la deuda de tarjeta de crédito y empezar entonces, en lo que termine con las tarjetas de crédito, empezar a hacer el ahorro del fondo de emergencia. Ok, y esto mismo del fondo de emergencia también me gusta explicar que funciona más o menos similar para el momento en que uno quiere, por ejemplo, comprar una casa, si uno quiere comprar un vehículo, si uno quiere hacer unas vacaciones. eh, Funciona de la misma en el mismo decir que es algo que deberíamos incluir en nuestro presupuesto, especificar un monto que usted quiere, abrir una cuenta de ahorro de alto rendimiento separada al fondo de emergencia y hacer nuestros depósitos mensuales ahí. ¿Por qué digo que separada? Porque es bien importante saber para qué es cada cosa, ¿ok? Nosotros no queremos que si queremos comprar una casa, tenemos el dinero junto con el fondo de emergencia y de repente decimos, bueno, ya aquí tengo para comprar mi casa, la compro
y me quedo sin nada, no tengo ningún otro tipo de ahorro. Entonces son como nichos separados. Tenemos que tener cuentas separadas para cada uno de nuestros ahorros. Una cosa, pues muy buena de las cuentas de ahorro de alto rendimiento, al menos las que yo he visto y las que a ustedes les recomiendo que abran, son que no requieren mínimos, o sea que usted puede abrirla con $2 y en el momento que usted necesita el dinero puede sacarlo y luego puede volver a meter si la necesita, si ya no la necesita la cierra y listo y no pasa nada, pero no hay un mínimo que usted tiene que mantener y tampoco cobran comisiones, o sí, como fees, porque pasa mucho con cuentas de bancos tradicionales que usted tiene que mantener un mínimo, si no mantiene un mínimo, si no hace tantas transacciones mensuales, entonces le cobran una comisión. Entonces, estas cuentas generalmente no cobran comisión y no requieren mínimo. Entonces, es el ideal precisamente para lo que se quiere utilizar, que es para ahorrar nuestro dinero, sobre todo ese dinero que necesitamos fácilmente accesible, dependiendo para lo que lo estemos haciendo, si es fondo de emergencia o cualquier otro tipo de ahorro. Ok, este es el primer pilar, más o menos que estaba comentando entonces al principio. Lo siguiente que deberíamos hacer, y se puede hacer simultáneo, ¿ok? No hay que tener la cuenta de ahorro de emergencia completamente fondeada para el siguiente paso, esto es algo que puede hacerse simultáneo, es empezar a planificar para el retiro. Y el retiro, no sé cómo se sienten las personas que están aquí con respecto al retiro, pero el retiro en particular es algo que sé que le llama mucho la atención o es algo que ignoramos los latinos, porque no, eso no suele ser algo que nosotros hacemos en nuestros países. De hecho, a mí me causó un poco de ruido cuando yo llegué acá, que me empezaron a hablar de una cuenta de retiro, yo estaba en mis veintes, y el retiro yo lo veía lejísimo, y yo no entendía por qué yo tenía que empezar a ahorrar para eso. Obviamente, mientras más aprendo, más entiendo, y ahora que me dedico a esto, entiendo lo positivo que es que mientras más tiempo, obviamente, uno está invirtiendo y está el interés compuesto haciendo su magia, pues obviamente más tiempo va a haber también para crecer ese fondo de retiro o de jubilación que necesitamos entonces nosotros, ya cuando estemos en esa época, en esa edad, en ese momento de nuestra vida. Entonces, las cuentas de retiro, el momento ideal para abrirlas es cuando estamos en nuestros 20, pero si ya eso pasó y estamos ahorita en los 30, 40, 50, 60 o 70, este es el mejor momento para comenzar entonces a planificar el retiro. Entonces es muy importante que si esto no es algo que solíamos hacer, esto no es algo que, por ejemplo, mis padres hacían, esto no es algo que nadie que yo conozca en Venezuela hacía o tenía, tenían pues su pensión que pues tampoco es gran cosa, pero bueno, era como la pensión, era lo que sabía. Entiendo que hace muchos años eso sí era un buen monto. En Estados Claro. Unidos pasó básicamente lo mismo. Aquí el Social Security o el seguro social ya no es lo que era hace 10, 20, 30 años, ya ahorita no es suficiente. Entonces no podemos pensar que con eso vamos a retirarnos cómodamente. Entonces, existen diferentes cuentas de retiro. Yo voy a hablar sobre eh, como los dos pilares básicos. El primer pilar son las cuentas de retiro con el empleador o cuentas de retiro que ofrece el empleador en caso de que usted trabaje en una empresa. Hay diferentes variantes. Está el 401(k). Si usted trabaja en una empresa, la mayoría de las empresas ofrecen es eso, 401(k). Si usted trabaja en una empresa sin fines, en una organización sin fines de lucro, por ejemplo, como es mi caso, ellos ofrecen el 403(b). Y si usted trabaja en un ente gubernamental, ofrecen lo que es el 457(b). Todas funcionan bastante similar, tienen pues alguna que otra diferencia, pero la idea de este tipo de cuentas, o sí, lo que se hace con este tipo de cuentas es que nosotros damos ahorros mensuales antes de impuestos, ¿ok? De nuestro cheque, destinamos una porción, digamos un 1%, un 2%, un 5%, dependiendo de la capacidad de cada uno. Destinamos cierta cantidad de nuestros ingresos a estas cuentas y generalmente, no siempre, es importante hablar con recursos humanos en la empresa o organización donde trabajemos. Generalmente el empleador hace un match o iguala una porción del dinero que usted está poniendo ahí. Entonces, hay empresas que igualan hasta un 100%, empresas que hasta un 50%, hasta cierto monto. Eso depende ya de cada empresa, dependiendo donde usted trabaje, tiene que hablar con recursos humanos para ver. Pero la virtud de estas cuentas es que no solamente usted está ahorrando y va a invertirlo y va a crecer ese dinero,
pues mucho más rápido o mucho más rápido, no, con un interés mucho mayor que lo que le va a dar un interés de un banco, así sea una cuenta de ahorro de alto rendimiento, pero además es dinero adicional que le está dando su empleador más allá de su sueldo. ¿Ok? Entonces siempre es muy importante tratar de maximizar lo más que podamos este tipo de cuentas. La contribución anual hasta el 2023 era de $22.500 anuales. A partir del 2024, el nuevo límite de contribución es de $23.000 anuales. Si esto es una cantidad de dinero que usted no puede ahorrar, no pasa nada. No es que usted tiene que ahorrar $23.000 al año. Usted puede ahorrar 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, dependiendo de cuánto usted pueda. Lo importante es que usted ahorre algo, se asegure de ponerlo en su cuenta y se asegure entonces que su empleador haga ese match. Si usted se va para otra empresa en algún momento antes de su retiro, usted no pierde esa cuenta, simplemente abre una cuenta nueva y usted puede hacer una transferencia de esos fondos. Si usted luego ya no va a trabajar por una empresa y va a trabajar particularmente, no pasa nada. Usted puede mantener esa cuenta de 401(k), simplemente ya no le va a poder hacer contribuciones adicionales, pero ese dinero que está ahí sigue creciendo y el momento de la edad de retiro, que es a los 59 años y medio, ya usted entonces puede empezar a sacar su dinero. Importante que ese dinero que sale, que va a crecer ahí en la cuenta, crece con taxes, con impuestos diferidos. Entonces, al momento de usted hacer el retiro, es cuando a usted le toca pagar taxes, porque usted contribuyó a esto antes de impuestos. Entonces, le toca pagar taxes sobre su contribución y sobre la ganancia de capital que se generó a lo largo de estos años. Estas son las cuentas de retiro con el empleador. Luego tenemos otras opciones. Podemos tener cuenta de retiro con empleador y podemos tener cuenta de retiro individual o podemos tener solamente una. Depende de lo que usted quiera, hay muchas opciones. Si el otro nicho de cuentas de retiro que hay son las cuentas de retiro individuales. En las siglas en inglés es IRA, que significa Individual Retirement Accounts o cuentas de retiro individuales. Hay varias opciones de estas cuentas de retiro, varias versiones. Las dos más conocidas son la Traditional IRA y Roth IRA. Traditional IRA funciona similar a lo que estaba comentando del 401(k), que es con los impuestos diferidos. Nosotros hacemos nuestras contribuciones antes de impuesto en esta cuenta que no tiene que estar ligada con ningún empleador. Uno como persona particular puede abrirla. Hacemos nuestras contribuciones. La diferencia es que para los IRA el límite de contribución es mucho menor. El máximo que se puede contribuir hasta el 2023 es de $6.500 y para el 2024 lo aumentaron a $7.000. Si usted es mayor de 50 años, entonces puede contribuir hasta $8.000. Porque, bueno, como ya está más cerca de la edad de retiro, el gobierno deja que usted pueda contribuir un poco más para que pueda generar pues un mayor retorno cuando ya vaya a utilizar el dinero. Una particularidad del Traditional IRA es que igual, cuando vaya a sacar el dinero, tiene que sacarlo y pagar impuestos, tanto en lo que contribuyó como en la ganancia de capital. Puede sacarlo a partir de que usted tenga 59 años y medio. Hay ciertas excepciones para ambas, para el Traditional IRA y el Roth IRA. Si usted quiere comprar una casa o algunas otras excepciones bien particulares, usted puede sacar el dinero antes de los 59 años y medio. Sin embargo, es como un préstamo. Usted luego tiene que devolverlo, pero no pagaría penalidad, ¿ok? Si no va a utilizarlo para algo así que sean esas pequeñas excepciones, usted puede sacar el dinero a partir de los 59 años y medio. Puede mantenerlo ahí, no tiene que sacarlo, solamente es obligatorio sacarlo en un Traditional IRA a partir de los 73 años. Si usted cumple 73 años, ya si hay unas ciertas cuotas o porcentajes de dinero que tiene que sacar, si no lo saca, paga una penalidad. Pero bueno, de aquí a los 73 años, ya habrá crecido el dinero y ya empezaremos entonces a utilizar lo que está ahí. La variante de ella es la Roth IRA, que funciona bien similar, solo que lo que contribuimos es después de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro dinero crece libre de taxes, porque ya los pagamos, ya yo lo pagué en este momento y después de pagar mis impuestos contribuyo a mi Roth IRA. Entonces, ese dinero ya no tengo que volver a pagar taxes cuando yo lo voy a sacar una vez que yo cumpla 59 años y medio,
solo tengo que pagar taxes sobre la ganancia de capital, ¿ok? Sobre todo ese interés que se me fue acumulando a lo largo de los años. A diferencia del traditional IRA, no hay una edad límite para sacar el dinero. Ese dinero puede estar literalmente por siempre ahí hasta que pase, digamos, en su herencia, o puede sacarlo todo a partir de los 59 años y medio en la medida en que usted desee. Hay otras variantes de IRA, estas son como las dos más básicas. Luego ya si usted es, por ejemplo, dueño de empresa, hay unas vertientes diferentes de IRA que le puede ofrecer usted a a sus trabajadores. Entonces hay diferentes tipos, pero esos son como los dos más comunes. ¿Hay alguna pregunta por ahora sobre lo que hemos hablado, sobre las cuentas de retiro en particular, las que hablamos ahorita? Ok, Profe, vamos si a... usted tiene cualquier comentario que quiera hacer o cualquier persona, por favor, siéntanse libres de pararme y comentar, que si no, pues yo continúo. Sí, fíjate, una pregunta que se hace mucha gente es, ¿por qué si yo estoy ahorrando en una de estas dos opciones que tienes ahorita en la pantalla, eh, en una lo pagas antes los taxes y en otra los pagas después, pero ¿por qué si ese es mi dinero, yo tengo que pagar taxes sobre mi dinero? Entonces, o sea, esa es una de las grandes preguntas que se hacen y que las personas ven como injustas, ¿no? Esa situación, pero aquí no se trata de justicia o no, esas son las reglas de juego y hay que jugarlas y hay que ahorrar para la vejez. Y lo Correcto. otro es, yo le explico a mis estudiantes y a algunos clientes, supóngase que usted se gana $100,000 al año y usted paga por su casa rentada, paga $50,000 al año. Usted va a pagar impuestos sobre 100,000 y no sobre 100,000 menos 50,000. Entonces, ¿y eso por Correcto. qué? No, porque es que los 50,000 es un gasto personal y el IRS no admite gastos personales como deducción, pues si no, no tendría ninguna fuente de ingresos. El IRS, si yo me gano 100, gasto 50 solamente en vivir y gasto 20 al año en alimentos, usted va a seguir pagando taxes basado en 100 y no en 100 menos 50 menos 20. O sea, ¿por qué? Porque ese 50 menos Ujú. 20 son gastos personales. Entonces, aquí hay que ahorrar definitivamente en dos cosas, ¿no? Una, para asegurarse de que si mi sueldo mensual es bueno, yo tenga claro que tengo que pagar impuestos. Y lo otro es ahorrar para la vejez, que es el enfoque que tú le estás dando a esta presentación. Correcto. Y aquí siento que lo número uno que yo aprendí cuando llegué a este país es que aquí, a menos de que, bueno, ya uno esté en otra tax bracket ya mucho más arriba y ya hay como ciertas maneras diferentes con los impuestos, uno aquí tiene que pagar impuestos sí o sí. Entonces es importante que al momento de hacer nuestro presupuesto, y yo recuerdo que este fue un error que yo cometí con el primer cheque que yo tuve en mi primer trabajo acá. Yo hice mi presupuesto porque siempre me ha apasionado pues las finanzas personales, inclusive antes de hacerlo mi carrera. Y yo hice mi presupuesto en función a mi ingreso. Pues a mí me habían dicho que yo iba a ganar tanta cantidad de dinero al año, yo lo dividí entre 12 y yo asumí que ese era mi ingreso mensual. Hice mi presupuesto en base a eso. Después de que pasó el primer mes, yo sentí que pues me faltaba dinero y no entendía de dónde. Por supuesto, luego vi que yo no había calculado el tema de los taxes. Entonces, a partir de ahí entendí que nuestro presupuesto es muy importante que lo hagamos en base al ingreso neto, no en base al ingreso bruto, porque realmente queremos hacerlo es en base a lo que nos está entrando. Cuando esta es una duda muy común, sobre todo con la gente que quiere comprar casa, cuando nosotros compramos casa, el banco
toma en cuenta el ingreso bruto, ellos no toman el neto. Entonces, a veces ellos dicen, ok, en base a este ingreso que usted tiene, tal, y estos otros factores que tomamos en consideración, le podemos prestar hasta cierta cantidad. Y cierta cantidad implica que usted, su pago mensual va a quedar más o menos en este monto. Y hay personas que lo toman, y yo también, aparte de esto que hago, trabajo en prevención de embargo, es mi trabajo en la organización sin fines de lucro, y mucha gente me dice, es que ese monto yo no lo puedo pagar, yo no sé por qué el banco me dijo que yo podía pagar eso, porque yo no puedo. Entonces es muy importante entender que el banco, cuando le presta dinero a uno para comprar una casa, uno lo hace en función al ingreso bruto, no neto, por ende siempre va a ser mayor a lo que realmente uno, el dinero que uno lleva al hogar. Y número dos, el banco no toma en cuenta las deudas, por ejemplo, de tarjeta de crédito, los pagos del carro, pago de préstamo estudiantil, de otro préstamo personal, pero el banco no toma en cuenta sus gastos. O sea, el banco no sabe o no le importa realmente si usted gasta todo su dinero paseando, comiendo afuera, en viajes, mandándoselo a su familia en Venezuela. Ellos no van a tomar eso en consideración. Entonces, cuando compramos una casa, es muy importante, al igual que cuando hacemos un presupuesto, saber exactamente cuánto es lo máximo que nosotros podemos pagar, que no siempre es igual a la cantidad que el banco nos dice que nosotros podemos pagar, porque nadie mejor que uno mismo conoce realmente su situación. Ok. Y pues en el tema de las cuentas de retiro, eh, los beneficios que tiene es que son taxables de manera diferente, no se taxan igual a lo que uno paga de impuestos por su ingreso mensual. Digamos, por el ingreso mensual, uno, dependiendo de nuestro ingreso anual y el tax bracket donde estemos, uno paga cierta cantidad. En las cuentas de retiro es diferente, son taxables diferente, entonces tienen como ciertos beneficios que nos van a permitir reducir un poco esa carga fiscal en el momento de retirar el dinero. De todas maneras, hay que pagar impuestos antes, después, en algún punto se tienen que pagar, pero precisamente pues brindan esos beneficios que los impuestos son un porcentaje un poco menor que lo que uno pagaría regularmente si el dinero no se invierte en este tipo de vehículos. Y vamos Natalie, entonces, una sí, pregunta, sí, José. y disculpa que te interrumpa. No, no, perfecto. ¿Tú tienes alguna sugerencia sobre la forma de cómo hacer los aportes, por ejemplo, un 401k? Y te doy un poquito de contexto. Ajá. Sabes que hay mucho debate entre el pre-tax o el Roth deferral, Ujú, la contribución de esas dos formas, ¿no? Y la diferencia es el cálculo del porcentaje. Si es correcto. antes de impuestos o después de impuestos. Si es antes de impuestos, o sea, y eso obviamente, además del monto, va a tener un efecto en la cantidad de impuestos que vas a pagar al momento de recibir ese ahorro después de los 59 años y medio, ¿no? Correcto. Entonces siempre hay como mucho debate entre si uno debería hacer un split y por ejemplo, eso es lo que yo estoy haciendo hoy en día. Yo hago mitad y mitad del porcentaje que ahorro mensualmente, pero quería saber si tienes alguna sugerencia o alguna recomendación. Mira, eso depende muy particularmente de cada persona. Por ejemplo, yo le digo a las personas que están empezando de repente ahorita a trabajar o están comenzando su vida laboral o acaban de llegar al país, el ideal ahorita, como obviamente están generalmente en un tax bracket inferior, es pagar los impuestos de una vez. Porque se espera, si ese es el plan, que bueno, no es certero, pero digamos la predicción es que en el futuro el ingreso suba y a medida que el ingreso va subiendo, pues obviamente estamos en un tax bracket mayor. Entonces, si ahorita estamos ganando menos de lo que aspiramos ganar de aquí a pues que nos vayamos a retirar, el ideal es pagar los taxes entonces ahorita. Otro factor que consideran ciertas personas, y esto no hay como una cosa correcta o incorrecta, esto es literalmente, te estoy diciendo lo que he escuchado en la industria, lo que suele hacer la gente. El otro tema es ver más o menos cómo están los porcentajes de impuestos en este momento. Entonces se habla que ahorita los porcentajes de impuestos están bajos en comparación a lo que han estado en un par de años anteriores. Entonces hay personas que prefieren tener, por ejemplo, un Roth IRA o inclusive el 401k. También hay una versión de Roth 401k que uno puede pagar entonces este,
después de impuestos y pagarlo de una vez porque especulan que en el futuro los taxes subirán. Entonces es algo que no se puede determinar. Siento que algo bastante seguro es lo que tú estás haciendo, 50 y 50. Y mi consejo es que si uno espera realmente que en los próximos años nuestro ingreso vaya a crecer exponencialmente, entonces yo iría en este momento a tener un Roth IRA y ya de todas maneras llega un punto de ingreso anual que no tengo el número en este momento, pero una vez que tú llegues a ese punto de ingreso, que ya es un bracket bastante alto, ya ni siquiera puedes de hecho seguir invirtiendo en el Roth IRA porque ya eso es como para las personas de no tan altos recursos. Entonces ya ahí podrías abrir un Traditional IRA y esta mantiene y sigue creciendo. Entonces son como las diferentes opciones, pero nuevamente depende ya de cada opción bien particular, no hay como una forma adecuada o no de hacerlo dependiendo del caso específico. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a retiro o algo más de lo que hemos hablado antes de que pase al siguiente punto que es inversión en la bolsa de valores? Freddy tiene una Ok, pregunta allí, pero yo no capturo. No, ok, Freddy retira su pregunta. perfecto. Ok, el siguiente pilar que estamos hablando, y esto es un pilar que se debería empezar a pensar una vez que tengamos el fondo de retiro, tal vez no completamente fondeado, pero ya bastante bien encaminado, y una vez que ya tengamos también una estructura de nuestro ahorro en las cuentas de retiro, entonces podemos empezar a hablar sobre lo que vendrían siendo las inversiones en el mercado. Inversiones en el mercado, pues en la bolsa de valores, bien sea en acciones, en ETF, en fondos mutuales, en fondos indexados. Luego hay otras cosas y así como el profesor Darwin está hablando ahorita que en las redes se ofrece todo inmediato y la fórmula para hacerse rico, he visto que hay muchísimos ofrecimientos sobre para hacer trading y para hacer trading con futuros y derivados, y eso son ya cosas más complejas. No quiere decir que no funcionen o que no haya gente que haga dinero con eso, pero son vehículos bastante complejos que si usted no es especialista en eso, le recomiendo que no entre en ello, ni porque haga un curso en internet de par de días, no se va a ser experto en ello, porque es mucha más la cantidad de gente, obviamente, que pierde dinero a la que gana haciendo eso. Entonces, para mantenernos como en el espectro de los instrumentos seguros, vendrían siendo entonces lo que son bonos, bien sea corporativos o bonos del Estado, nuevamente acciones, ETF, fondos mutuales. Y algunos otros instrumentos. Entonces, yo no estoy aquí el día de hoy para decirles en qué invertir, porque además para hacer eso uno tiene que tener ciertas licencias que yo por ahora no tengo, pero estoy en proceso, por supuesto, de estudiar para sacarlas. Pero lo que quiero es explicarles los mecanismos para entonces poder invertir de manera segura en el mercado. Esto para mí es un tema súper importante porque tengo muchísima gente, sobre todo el año pasado con el auge que hubo con las criptomonedas, tenía mucha gente que vino a mí diciéndome que no tenían fondo de retiro, no tenían fondo de emergencia, pero querían invertir en cripto porque eso la gente hacía mucha plata muy fácil, muy rápido. Entonces, la mayoría de esa gente, uno escucha las historias bonitas, pero uno no escucha las historias no tan bonitas, que es cuando la gente pierde todo ese dinero. Entonces, no quiere decir que no sean buenas esos instrumentos, pero tenemos que entender que el dinero que vamos a utilizar para invertir en el mercado no puede ser dinero que necesitemos en los próximos meses o los próximos 5 años. No podemos poner ahí o no debemos poner ahí nuestro fondo de emergencia. Nuestro retiro no debería estar metido, digamos, en acciones, sino como en un fondo de retiro que se invierte en la bolsa, pero hay instrumentos especiales para las cuentas de retiro. Si vamos a comprar una casa, el ideal no es poner el dinero del pago inicial en el mercado, sino este dinero más allá, que tiene un horizonte de más de 5 años, y entender entonces cómo o dónde lo vamos a poner. El primer mecanismo que podemos utilizar es lo que se llama Robo-Advisor. Son literalmente aplicaciones. La más conocida, una que yo usé en algún momento, se llama Acorns. No sé si la han escuchado. Es una aplicación pues bastante segura. La manera en que funciona un Robo-Advisor, menciono Acorn porque fue la que yo personalmente usé, pero hay muchísimas.
La manera en que funciona es que pues, uno abre su cuenta en la aplicación con su correo electrónico, crea su clave. eh, si está en unos Estados Unidos, le piden a uno el número del seguro social generalmente. eh, y entonces lo que hacen es como un pequeño test para ver el perfil de riesgo que uno tiene, el horizonte de tiempo que uno desea invertir, hacen ciertas preguntas demográficas como la edad, el género, la situación familiar, si uno tiene hijos, como ese tipo de cosas. Y en base a eso, el RoboAdvisor crea un portafolio diversificado que tiene entre bonos, acciones, en acciones en empresas grandes, en empresas medianas, empresas pequeñas. Ellos crean pues todo un portafolio bastante diversificado y uno generalmente, por ejemplo en Acorns, uno ponía su meta, ¿no? Por ejemplo, en 20 años yo quiero tener $100,000 y planeo invertir $100 mensuales. Y ellos te dan como un estimado de que si tu meta es factible o no. Y si no, entonces tú puedes poner un poco más, como que ellos te van dando el estimado. Y él se ajusta, el portafolio se reajusta solo. Precisamente por eso es un robo-advisor. Uno ahí no va a hablar con nadie, no va a hablar con un asesor, es algo netamente electrónico, digamos, con algoritmos, pero es algo seguro hasta lo que es seguro en el mercado. El mercado tiene sus altos y sus bajos, entonces obviamente cuando el mercado baja, nuestro fondo se va a ver disminuido, pero nada es pérdida o ganancia hasta que no se materializa. Entonces, hasta que usted no vende, usted no ganó y usted no perdió. Tiene que esperar. Entonces, esa es la manera en que funciona un robo-advisor. Luego tenemos cuentas de corretaje en línea, que son las aplicaciones que estoy segura que muchos han escuchado, por ejemplo, Robinhood o, por ejemplo, ChartSwap, Ameritrade. Hay un montón ahorita de aplicaciones y hay muchos bancos, de hecho, que están sacando como que sus propias versiones también. Estas cuentas de corretaje son maravillosas porque uno tiene acceso directo al mercado y es súper sencillo invertir en el mercado, que antes era más complejo y era solamente para ciertas personas que podían pues pagar los asesores. Pero como todo tiene el lado positivo y el lado negativo, así como es tan fácil invertir en la bolsa, tenemos que entender y asegurarnos dónde estamos invirtiendo, ¿ok? No es comprar acciones por comprar o porque me dijeron que esta acción subió, que esta acción bajó. Uno tiene que entender realmente lo que está comprando. Entonces, yo no le recomiendo a las personas que se abran una cuenta de corretaje en línea y empiecen a invertir como a lo loco si no tienen uno cierto conocimiento previo o si no tienen cierta guía de un profesional certificado para eso. Otra manera de invertir es utilizando asesores financieros en línea. Esto generalmente, por ejemplo, así como usted se abre la cuenta de retiro en Fidelity, que es súper conocido aquí, o en Vanguard, ellos mismos en Fidelity o en ChartSwap o en muchos otros bancos ofrecen asesoría financiera en línea. Es un poco menos personalizada, pero el dinero que usted necesita para invertir es menor a que si usted se siente y se reúne pues, con un asesor financiero tradicional. Generalmente los asesores financieros de los bancos requieren que usted tenga montos como de $250,000 o $25,000, dependiendo del banco, pero para hacer algo un poco menos costoso, dependiendo de la cantidad de dinero que usted tiene para iniciar la inversión, hay ciertas asesorías que se ofrecen en línea, entonces como un chat virtual y así como el robo-advisor, pero con una persona real que le está respondiendo, hablan un poquito sobre sus metas, sobre sus datos demográficos, sobre su situación financiera, y entonces ellos le ayudan a crear un portafolio de inversión. Y luego tenemos, pues obviamente, los asesores financieros tradicionales, que son esas, pues esa persona, uno tiene generalmente su asesor, uno con el que uno trabaja, a menos pues que decida cambiarse, pero es como una persona asignada a usted que lo ayuda entonces a organizar sus finanzas y entonces hacer una estrategia de inversión. Generalmente los asesores financieros son la mejor opción sin duda alguna, pero son también la opción más costosa. Entonces ya depende también, obviamente, de la capacidad de cada persona. Hay diferentes tipos de asesores financieros. Siempre recomiendo asegurarse que estén certificados, sobre todo si son CFPs o Certified Financial Planners. Son los que los van a ayudar a organizar entonces su finanza, a crear una estrategia de inversión y están seguros de que, no de que va a multiplicar su dinero, porque eso nunca está seguro, pero están seguros de que los consejos que le están dando están siendo en el mejor interés de usted.
Si no quieren hablar de estrategias de inversión como tal, sino ayuda para organizar sus finanzas, entonces existen lo que soy yo, que son como consejeros financieros, coach financieros, pero igual asegúrense que estén certificados de alguna manera por alguna institución, no solamente porque digan en línea o en Instagram que son gurús financieros y conocen del tema. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema o algún comentario, algo que quieran compartir, o si vamos Ahí, bien. no, vamos excelente. Yo lo que quiero recalcar es que todas estas opciones que estás presentando ahorita en la pantalla son a riesgo. O sea, Correcto. ninguna te asegura que vas a ganar. Entonces, en este caso funcionan y las estadísticas así lo demuestran. Es que como que tú tomas un tiempo relativamente largo donde estás haciendo esas colocaciones allí de dinero y yo siempre lo digo de la manera más gráfica, o sea, es como que uno se va a olvidar de ellos por unas cuantas décadas, o sea, porque el enfoque en esta exposición de hoy no es especulación, no es de que tú compras en el momento en que está más bajo y vendes en el momento en que el bien, el activo financiero está más alto. No, o sea, aquí estamos hablando de personas normalitas, ¿ok? Y aquí Diosa Moreno te está lanzando un piropazo, pues. Excelente tu explicación, me encanta. Muchísimas gracias, Diosa. Aquí Marilyn nos está preguntando, ¿qué nos puedes decir del IUL? Marilyn, si me puedes hablar un poquito sobre el IUL, de repente lo conozco con otro nombre, pero así solo por las siglas no me suena. Aquí Rafael está pidiéndote que por favor no olvides suministrar la planilla para realizar el presupuesto básico y si es posible suministrar tu información para contactar. Con mucho gusto, seguro que sí. La plantilla del presupuesto, bueno, profe, yo sé que usted tiene una, pero yo me pongo en contacto con usted esta semana y le mando la que yo tengo y usted se las puede hacer llegar a Sí, los participantes. Y mi información, seguro por que sí, supuesto que sí, con mucho gusto. seguro que sí. Ok, voy a esperar a ver si Marilyn nos habla un poquito más sobre el IUL para, para ver si conozco, doy mi opinión o doy lo que conozco y si no, lo averiguo y también se los dejo saber después. Sí, no, y si no, mientras Marilyn escribe o responde, podemos seguir avanzando y cuando aparezca allí su información, bueno, la abordamos de nuevo. Perfecto. Bueno, básicamente en cuanto a la presentación o a los vehículos que iba a presentar, esto es pues el contenido, no quería que fuese una clase como las que suelo dar, sino hablar un poquito sobre esto y ya escuchar un poco sobre sus preguntas, como le digo, bien sea preguntas de esto o preguntas de algún otro tema relacionado, por supuesto, con finanzas personales. Ahí, ok, Marilyn, probablemente lo que estaba preguntando era sobre el seguro de vida indexado. Es un seguro de vida que combina elementos Ajá, de seguros de vida y ahorro a muy buena largo plazo. pregunta. Sí, sí, muy buena pregunta esa, Marilyn, porque justamente no soy experta en seguros, parto de ahí, pero pues yo tengo mi seguro de vida, estuve debatiendo durante muchísimo tiempo sobre el tema de seguros de vida permanente, seguro de vida temporal, y no había escuchado realmente los seguros de vida indexados y los escuché hace par de meses. Me estaba instruyendo y he hablado con aseguradores y me ha llamado la atención porque me han dicho que está en auge, sobre todo en la comunidad latina, ese tema de los seguros de vida indexados. Una cosa, y esta es mi opinión, nuevamente
pues el mundo financiero es muy extenso y hay diversas opiniones. Yo doy la mía según todo lo que he estudiado y me he preparado y sobre toda la red de apoyo que tengo a mi alrededor. El seguro de vida, así como por ejemplo el fondo de emergencia que yo estaba comentando que hay que tener el fondo de emergencia en un sitio que esté ahí, que uno se asegure que el dinero no pierde su valor, que lo tiene cuando uno lo necesita. Para mí el seguro de vida funciona igual en el sentido que uno compra un seguro de vida para asegurarse de que las personas que uno deje designadas como beneficiarios obtengan cierta cantidad de dinero al momento de que uno ya no esté presente. ¿Ok? Entonces, podemos comprar seguro de vida a tiempo el universal como a tiempo completo, que quiere decir que uno paga hasta cierta edad. Eso también tiene como un componente de ahorro y si uno no fallece hasta esa edad, uno puede retirar pues su componente de ahorro. Si uno fallece antes de ese momento, pues ya pasa a los beneficiarios. Chévere. Tenemos también entonces el seguro de vida a término, que es como un seguro de un carro. Uno contrata a término, digamos, por 30 años, uno paga su mensualidad. Ese es muchísimo más económico que el seguro de vida universal, pero no tiene componente de ahorro. Entonces, digo como el de un carro en el sentido de que uno paga el seguro del carro. Si uno choca, el seguro le responde. Si uno no choca, el seguro no te va a decir, ah, bueno, tome aquí está lo que usted me dio este año. No, eso ya usted pagó por tener la tranquilidad de que ellos le iban a cubrir si a su carro le pasaba algo. Entonces, el seguro de vida a término funciona igual. Si pasa el periodo de tiempo que usted está asegurado y usted sigue en este plano, listo, ahí está, ahí quedó, chévere, estuvo asegurado ese tiempo, ya estamos. Si usted fallece durante ese periodo, entonces ese dinero pasa a sus beneficiarios. ¿Qué pasa con los seguros indexados? El seguro indexado está supeditado a cómo funciona ese índice. Entonces, si el índice está alto, en el momento de repente que la persona fallezca, pues bueno, para los beneficiarios maravilloso porque tienen más cantidad de dinero aún de la que se estaba estipulando. Pero ¿qué pasa si el fondo en ese momento baja, en el momento que usted lo necesita? Usted puede que no tenga dinero. Entonces, ese tipo de cosas, como un seguro de vida, como una cuenta de retiro, como un fondo de emergencia o ahorro para la casa, no son cosas que ojo, el fondo de retiro es diferente también por el horizonte, pero no son cosas que uno tiene que jugar, digamos, no al azar, pero que uno tenga que supeditar al mercado, que puede que suba o puede que baje en el momento y uno no sabe realmente cuándo lo va a necesitar. Entonces, mi opinión muy particular es tratar de abstenerse de los fondos indexados y usar cada vehículo para lo que es. Un seguro de vida funciona para usted darle dinero a sus beneficiarios en caso de que usted no esté. Entonces, agarre un seguro que usted sabe cuánto dinero le va a dar a sus beneficiarios una vez que usted no está en este plano. Si fallece, pues durante ese periodo de tiempo que usted está ahí. Entonces, si queremos usar el dinero y un componente de ahorro y usar el dinero para otra cosa, entonces utilice otros vehículos. Pero yo nunca pondría en juego el dinero que yo le quiero dejar a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, a quien sea que dependa de mí. No lo quisiera poner en juego. A mí no me daría tranquilidad que eso esté en juego y que yo no sepa cómo va a estar al momento pues que sea necesario. Entonces, esa es mi opinión sobre ese tipo de seguros en particular. Y sobre los seguros en general, que no me preguntaron, pero ya que estoy hablando de eso, también les doy pues mi percepción. Los seguros de vida universales siento que son maravillosos porque tienen ese componente de ahorro, pero hay que entender que también son mucho más costosos. Entonces hay que calcular realmente si ese excedente que estamos poniendo en ese seguro, si en vez de eso podríamos contratar un seguro de vida a término, que es mucho más económico, y todo ese otro dinero, entonces lo podríamos poner en un fondo de retiro o ya invertirlo en otro vehículo. Entonces, ver también qué hace más sentido. No siempre un fondo, un seguro de vida universal o ese es el whole life, como de toda la vida, es lo mejor. Esos seguros se crearon, y digo porque estaba estudiando muchísimo esto para mi uso personal, porque yo también estaba no segura de cuál quería o cuál necesitaba. Esos seguros se crearon sobre todo para la gente ya lo que llaman ultra wealth, la gente muy rica, y ya es por tema de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, para personas que ganamos sueldos promedios, no tampoco suele tener mucho seguro, sino utilizarnos así como un seguro de carro, asegurarnos que nos cubra hasta que haya gente que dependa de nosotros y pagar pues un monto módico
y utilizar el resto del dinero en otros componentes de inversión, en otros vehículos diferentes. Y antes de llegar a una conclusión, y si hay alguien que tenga alguna otra pregunta, por favor, la hace por el chat o toma la palabra. Eh, Hay una situación muy común, sobre todo de las personas que recién llegan a los Estados Unidos, y es que comienzan a decir, no, yo quiero comenzar a hacer crédito y me voy a comprar un carro, ¿ok? Que me lo van a dar, el dealer me lo va a vender y o sea, es difícil, uno tiene que hacer un esfuerzo de voluntad muy grande para no salir con un carro nuevo si uno visita a un dealer. O sea, que ellos buscan la manera de Sí. que uno se lleve el carro, pero no, o sea, ¿qué opinas tú de ese comportamiento? Yo obviamente que tengo mi opinión. O sea, quiero comenzar a hacer crédito, voy a pedir tarjetas de crédito, voy a endeudarme con un carro y he visto eso con bastante frecuencia, pues ese tipo de razonamiento. Sí, pasa mucho. Yo entiendo, por ejemplo, no estoy segura de dónde son las personas que están conectadas hoy. Yo entiendo, tengo muchos pues, conocidos y clientes míos también en la Florida. Entiendo que en Florida pues uno necesita un carro, entonces la gente se compra un carro. Yo llegué aquí a Boston, en Boston ahorita tengo mi vehículo después de 7 años viviendo aquí. De hecho, compré un vehículo usado, ese es otro tema que yo tengo. No considero que un vehículo nuevo sea una excelente inversión. Mejor es un vehículo usado que esté en bastante buen estado. Pero entiendo que hay sitios donde uno necesita un carro, más allá de que si quiero hacer crédito o no. Pero hacer crédito con un carro no es una buena opción. Ahora, si usted necesita un carro, aun cuando usted no tiene crédito porque acaba de llegar, es algo que se puede hacer, pero hay que empezar como todo lentamente y desde abajo. O sea, no tenemos que llegar acá y comprar un carro nuevo en la agencia, último año. No, podemos empezar con un carro usado, algo más módico, algo que podamos pagar y un carro nuevo, un carro usado nos ayuda o nos hace el mismo crédito sin diferencia. Un carro nuevo nos va a dar mejor crédito que un usado. Pero ¿Me puedo meter acá? para empezar a construir el crédito, si es lo que queremos hacer, construir nuestro crédito, la manera de empezarlo correctamente con el pie derecho es con una tarjeta de crédito asegurada, no una tarjeta de crédito de tienda. Tampoco, generalmente uno va a ir al banco a pedir una tarjeta de crédito y se la van a negar y mucha gente cae en el error de ir y pide entonces otra y otra y otra a ver y no saben que todo está conectado y no importa que se la nieguen, en inglés se llama inquiry, en español es esa, se me fue la palabra. Como cuando usted pide esa tarjeta, esa consulta a su crédito queda ahí, le den o no le den la tarjeta, queda ahí en su crédito durante 2 años. Entonces, si usted se desespera y empieza a pedir tarjetas de crédito en todos lados a ver dónde se la dan, mientras más le nieguen, más probable va a ser que le sigan negando, porque eso ya va a aparecer ahí en su historial. Entonces, la manera mejor por excelencia para empezar a obtener crédito es pedir una tarjeta de crédito asegurada. La manera en que eso funciona es casi todos los bancos lo ofrecen y si no, pues vaya uno que lo ofrezca. Eh, Tiene sus variantes, pero generalmente es, por ejemplo, usted da una cantidad de dinero, digamos que pueden ser $200, el banco retiene ese dinero y le emite una tarjeta de crédito. Y entonces usted empieza a utilizar esa tarjeta de crédito como se utiliza una tarjeta de crédito normalmente, que también varía en cada país. Yo recuerdo en Venezuela, a mí me decían, utiliza esa tarjeta de crédito lo más que puedas o bipágala, pero como que úsala hasta el máximo, que mientras más la usen, más crédito te dan. Al menos eso es lo que me decían a mí y lo que yo aprendí en Venezuela. Aquí no es así. Aquí no es mientras más la uses y más la maximices, mejor crédito. Aquí mientras usted menos deba, mejor. Y si no debe nada, más aún. Yo trato de mantener mis tarjetas en cero y a mí me van subiendo el límite porque entienden que tengo capacidad de que me sigan prestando y yo no voy a endeudarme con ellas ni le voy a deber al banco. Entonces, con esa tarjeta de crédito asegurada, usted la empieza a utilizar, hace una compra, la paga, hace otra compra, la paga, compras pequeñas, tratar de no utilizar más del 30% de su límite de crédito a la vez. ¿Por qué es 30%? No lo sé. Es simplemente así. ¿Dónde lo explican? ¿Dónde lo dicen? ¿O quién los enseña?
tampoco lo sé, yo lo sé porque trabajo en esto y porque he hecho una infinidad de cursos y clases de esto, pero no, eso no se lo dicen, el banco no le va a explicar eso, pero el ideal es no utilizar más del 30% de la tarjeta a la vez. Entonces usted la usa, la paga, la usa, la paga y al cabo de un año generalmente el banco le va a convertir la tarjeta. Entonces lo que va a hacer es, a veces ni siquiera le emiten un plástico nuevo, puede ser el mismo plástico, pero le dan su dinero de regreso, esos $200 que usted puso, y ya empieza a utilizar la tarjeta pues normalmente y ya luego le irán subiendo el límite. La manera o para lo que esto sirve es para construir el crédito en el sentido de que ellos lo van a estar reportando a las agencias y a partir de ahí pues usted ya puede obviamente acceder a mejores productos, a otras tarjetas, tarjetas con beneficios, con cashback, con millas de viaje, entre otras cosas. Y obviamente ya a ese momento, cuando usted tiene un crédito establecido, ya a la hora de comprar un carro, por ejemplo, el interés es mucho menor. Pasa mucho que la gente va al dealer, apenas llega, compra un carro y le dan intereses del 14%. He visto personas que pagan hasta 24% de interés en un carro cuando lo normal es más o menos el 4% y si tienes un buen crédito puedes tener hasta 1,5 o 2%. Entonces el cambio, el impacto es mucho, mucho mayor. Sí, aquí Diosa está hablando y yo pudiera decir exactamente lo mismo de Colorado, ¿no? Eh, o sea, porque Ujú, aquí el transporte público sí funciona, ¿ok? Este, el que sea, ujú, que hay varios medios de transporte público. Eh, entonces, el tema es, en este caso, que, que el carro nuevo, o sea, los analistas financieros establecen que el carro en sus primeros 3 4 años tiene una pérdida muy acelerada de su valor. Entonces, por eso, visto desde ujú. el punto de vista financiero, no es un buen negocio comprar un carro nuevo, porque si yo tengo un vehículo y lo vendo eh, 4 o 5 años después, yo como dueño de ese vehículo asumí el periodo en el cual ese vehículo pierde más rápido su valor. Entonces, desde el punto de vista financiero, lo que, lo que recomiendan es comprarse un vehículo luego, un vehículo que tenga 4 o 5 años ya de haberse emitido. O sea, yo no he encontrado el sustento eh, eh, 100% científico de una afirmación como esa, pero también Ujú, eso hace clic con una situación personal, o sea, porque yo compré un carro, ese carro yo lo compré en el 2017 y era un carro 2013, o sea, con 4 años, ¿ok? De vida, ujú, yo lo compré. Y lo cierto, créanme que es así como se los voy a decir. Yo tengo ya desde el 2017 a la fecha, son 6 años, yo tengo más tiempo con ese carro que su primer comprador y a mí ese carro lo único que me ha pedido es gasolina, aceite y cauchos y batería, por supuesto. ujú. Entonces, obviamente que hay un elemento fortuito allí de suerte, ¿no? Eh, de la marca, Sí. etcétera. Pero el enfoque del carro, de comprar un carro que no sea nuevo, es básicamente por eso, porque los primeros años pierden mucho valor desde el punto de vista financiero. Y yo soy partidaria también, coincido completamente con eso. Yo igual, el carro, yo compré un carro en el 2019 y el carro era, por ejemplo, ese carro era 2017, solamente tenía 2 años. A mí, por cuestiones de reparación y de repente como que no quiero caer en el tema de reparación, puedo entender que, por ejemplo, Diosa dice que es una guillotina tener un carro usado a crédito. Pero claro, cuando hablamos de usado no estamos hablando de un carro
que tiene 10, 15, 20 años. Estamos hablando de un carro que puede tener inclusive 1 año, 2 años o 4 años si ya lo queremos que sea más económico. Pero ya con el hecho de que ese carro salió y tiene millas, el precio baja muchísimo. Es que uno entra al concesionario y el carro sale y en verdad es real. Ya el carro se depreció 10% y tiene 100 millas. Entonces, no necesariamente hay que comprar un carro viejo, pero sí un carro de repente que ya tenga 1 o 2 años por lo menos, que ya ha bajado el precio. Porque tampoco es garantía tener carro nuevo, que el carro va a salir bien. Yo siempre, así como usted, gracias a Dios, mi carro salió y tocó madera, maravilloso, tampoco se le ha hecho mayor reparación, pero yo tengo una amiga, por ejemplo, compró un carro nuevo, bueno, compró un carro, el carro como que se le cayó un árbol encima. No sé qué pasó y le debía más al carro que lo que le daban por el carro ya en ese momento. Entonces ella quedó pagando como 2 años un carro que ya no tenía tampoco, porque no tenía como el insurance gap que cubre Ujú. esa brecha. Y luego compró un carro nuevo del año y ese carro ha estado más en el taller que lo que estaban dando. Entonces, nada es garantía, pero mi consejo así es no comprar carros nuevos, sobre todo si no tenemos la disponibilidad o sobre todo si acabamos de llegar a este país. Y si va a comprar un carro nuevo, compre un carro que usted realmente pueda pagar, no compre un carro que no puede pagar. Veo mucha gente que llega a Estados Unidos y quieren obviamente la última 4Runner y la Fortuner y una Jeep y terminan pagando 1.000, 1.500 dólares de pagos mensuales, un carro que pagan a 7 años que cuando usted lo terminó de pagar ya, digamos, está viejo para lo que usted pensaba que era viejo, me imagino que por eso se compró nuevo, entonces no tiene sentido. Entonces el ideal de pagar un carro es no pagarlo por más de 3 a 5 años máximo. Si usted pide un préstamo a más de 5 años, quiere decir que ese carro no es asequible para usted no, ese carro va más allá de lo que realmente usted puede pagar mensualmente. Porque otro tema que hacen aquí los dealers es que le preguntan a uno cuánto quiere pagar. Y eso es un error. Uno no tiene que decir cuánto quiere pagar. Yo quiero que el carro me cueste esto, con los fees y con todo lo que usted me va a cobrar. Y en base a eso, dígame cuánto es el monto mensual. Pero cuando usted le pregunta cuánto quiere pagar mensual y usted da un número, jure lo que si era menos, ellos van a agregar ahí fees de comisiones y seguros que no tenían que agregar para que llegue a ese monto. Entonces, hay un montón de podcasts. Yo me acuerdo cuando ya al final no compré el carro en un dealer, lo compré usado a un amigo, pero yo escuché podcasts, leí artículos precisamente de cómo lidiar con los dealers, porque eso es todo un tema aquí en los Estados Unidos. Y todavía no he escuchado a la primera persona que haya hecho su primera compra satisfactoria en un dealer. Siempre salen y no están seguros de qué fue lo que compraron. Sí, yo voy a tratar de hacer un resumen que cualquiera que esté y perciba que me faltó algo lo puede mencionar, ¿no? Em, en relación con el dinero que ganamos, ¿ok? Dentro del dinero que ganamos, nosotros como contrapartida no solamente debemos poner nuestros gastos, ¿ok? Nuestros gastos más esenciales, vivienda, salud, educación, alimento, sino que también debemos incluir allí una parte para un fondo de emergencia, ¿ok? Y ese fondo de emergencia No. Hey. deberíamos pensar en construir entre 3 y 6 meses de, de nuestros gastos, ¿no? Y me corrige Natalie si no estoy siendo preciso en ese momento de cuando estoy mencionando gastos, 3 o 6 meses del total de mis gastos, ¿no? Adicionalmente a eso, o Correcto. sea, tengo mis gastos esenciales, tengo mi fondo de emergencia, ¿ok? Debo tener destinada una parte de lo que gano a, a fondos de retiro. Si mi empleador no me lo da, yo me lo tengo que procurar, ¿ok? Entonces allí es donde entran en juego el Roth IRA o el IRA tradicional, ¿no? Este,
¿Qué otra cosa puedo añadirle a esto? Obviamente que para crecer, o sea, todo eso yo debería verlo como compromisos fijos, ¿ok? Porque además de eso, yo necesito un dinero para crecer, o sea, para que en el futuro yo pueda alcanzar un mejor estándar de vida. Entonces, ahí es donde yo puedo destinar otra parte de ese dinero a inversiones, ¿ok? Ya sean inversiones de diversa índole como las que presentaste, ¿no? Con un asesor tradicional, con un asesor a través de internet, o sea, con una aplicación que te comunicas y no sabes eh, cómo va a ser eso pero al final uno tiene que buscarse una opción que, que, que le asegure pues que va a ser un buen manejo del dinero. Este, no sé qué me falta. No sé si hay alguien que quiera complementar con algo más este, de lo que habló Natalie, ¿no? Dentro de esa ecuación, Sí, yo lo yo veo, quisiera compartir, ¿ok? yo quisiera compartir un poquito lo que ha sido mi experiencia y lo importante que es conocer estas herramientas, ¿no? Y gracias, Natalie, por tu explicación. Creo que todo fue bastante claro y, y generó un valor agregado importante, ¿no? Yo tengo 5 años y medio aportando a 401k a través de dos empleadores, o sea, los primeros 3 años con un empleador, lo hice con Fidelity, y los últimos 2 años y medio con mi actual empleador, y utilizamos Vanguard. Eh, Tal como lo dijo Natalie, el aporte de Fidelity, una vez me cambié del empleador, se hizo el roll forward hacia Vanguard, y mis fondos, todo lo que se había ahorrado de mi parte y todo lo que mi empleador había contribuido, se transfirió a mi actual 401k. Lo pude haber dejado la parte en Fidelity, lo que tenía hasta ese momento. Sin embargo, bueno, eh, creo que la mejor estrategia en ese momento fue pasar el dinero, y así lo hice, ¿no? Pero creo que el profesor Darwin también hablaba de que uno se va olvidando de ese dinero, y así yo lo hice. Sabía que ahí iba cayendo un dinero, yo no lo veía porque mi cheque me llegaba ya o sea, sin esa porción de ahorro, y no fue hasta cuando tuve la posibilidad de comprar una casa que consulté cuánto dinero había ahí, y de hecho pude sacar una porción sin penalidad. Entonces, ya ahí es el primer beneficio inmediato de tener este tipo de instrumentos, ¿no? O sea, me sirvió para ah, incrementar mi patrimonio en este país. Y bueno, se pagó ese dinero, también lo fui pagando, me los descontaban, y no hubo problema. Hoy en día, ese dinero pues ha seguido acumulándose, juega en el mercado, por supuesto fluctúa, y tengo un ahorro que bueno, que va creciendo ahí. Yo no me voy dando cuenta, sigo haciendo mi vida con el neto de lo que me llega, pero ahí se está garantizando algo para mi retiro, ¿no? Estas compañías tienen instrumentos sumamente beneficiosos en términos de información. Por ejemplo, yo me he reunido con asesores tanto de Vanguard como de Fidelity, que me explican un poco hacia dónde va mi dinero, así como Natalie lo decía, me hicieron un levantamiento demográfico y económico, y en función de mis metas, eh, me establecieron cuál era el aporte mensual
y cuánto sería el retorno, la estimación del retorno a la fecha de retiro, que ni siquiera es la fecha legal, porque uno lo puede extender, uno puede decir, bueno, yo no me quiero retirar a los 60, sino a los 65, o incluso antes, ¿no? Aunque no puedas sacar el dinero, te juegan con esa fecha de retiro. Entonces, bueno, yo los invito a que se familiaricen con esas herramientas, esos instrumentos, porque de verdad que desde mi punto de vista muy personal, genera mucho beneficio. Bueno, José, un millón de gracias primero y me alegro que hayas encontrado valor agregado en esta reunión de hoy y muchísimas gracias por compartir también tu experiencia personal. Siento que es súper importante sobre todo escuchar cómo hay personas que han utilizado esto, no solo el concepto de lo que es, sino de ver la práctica de que realmente funciona y felicitarte porque no es tan común como quisiéramos que pues las personas ya tengan como que su fondo de retiro evolucionado de modo que puedas obtener dinero de ahí para comprar tu casa, devolver esto ahí. Entonces eso significa que tienes una muy buena planificación financiera y te felicito por eso porque no es lo común, pero es lo que me encantaría ver y por lo que yo precisamente me dedico a lo que me dedico. Entonces gracias por compartir esa experiencia con nosotros. ¿Y por qué la gente se acerca a ti, Natalie? Se acerca a ti a pedir tu consejo. O sea, si tuvieras que promediar, ¿por qué vienen a mí? O sea, ¿cuál es su móvil? Generalmente viene mucha gente con tema de manejo de deuda. Yo trabajo con muchas personas que tienen muchas deudas de tarjeta de crédito y no saben ya por dónde empezar. Otra gran cantidad son personas que o no tienen crédito o lo tienen, digamos, dañado, porque, bueno, tienen cuentas de colección o porque tienen mucha deuda de tarjeta y quieren entonces arreglar el crédito, sobre todo para el tema de comprar casa. Y diría que en el último año, que me ha encantado porque es, digamos, lo que más me apasiona, ya ha sido un poco más de planificación, ya no necesariamente que las personas tienen deudas, sino de que quieren cumplir ciertas metas, quieren comprar casa, quieren organizarse y me dicen, me entra dinero, pero no sé qué hacer con él, no sé dónde ponerlo, no sé cómo hacer que sea productivo, entonces ya ahí es una estrategia diferente, ¿no? Si uno está pues manejando deuda, ya es como un plan del manejo de deuda, pero si ya es un poco más de la planificación como tal, entonces ya entran muchos factores, como bueno, obviamente el presupuesto que es lo base para todo y luego ver un poquito todos estos componentes de los que hablamos hoy y crear como una estrategia, un sistema que sea orgánico y no sea algo que haya uno que estar todos los días viendo cómo pasa el dinero, así como dijo José ahorita, que parte de su cheque va a su fondo de retiro, listo. Entonces la idea es hacer todo automatizado y crear eso para que sea más sencillo. No, no tiene que ser tan complicado como pensamos, pero sí necesitamos obviamente tener la educación y las herramientas para ponerlo a andar. Hay otro caso que no comentó José, es que José también tiene, eh, o sea, él pide que le retiren más, que le retengan más taxes, o sea, Ujú. de lo habitual, o sea, porque definitivamente, como tú lo dijiste al inicio, los taxes hay que pagarlos, pues, y entonces, si uno se va forzando un poco a que le retengan más taxes cada vez que a uno le pagan, este, la probabilidad que a uno le devuelvan dinero en el momento de la declaración es un poco más alta. Y si no se lo devuelven, ya gran parte de esos impuestos estarán pagados. Entonces, yo sé que ese no fue el tema de hoy, pero es un ejercicio importante pues, para todos los que estamos Sí. aquí de ver que hay que meter todos los ingredientes dentro de esa situación para que todo funcione bien, pues, en este caso. Sí. Una pregunta, y ahorita que acabas de decir eso de que te quiten más impuestos de tu salario, ¿hasta cuánto te pueden quitar? Porque me parece
dentro de lo que cabe, es una buena estrategia porque si te devuelven dinero, buenísimo, pues, o sea, porque el tema de uno, yo que estoy comenzando en esto, el tema que a uno le preocupa es cuánto vas a pagar de impuestos, pues, ¿entiendes? Entonces, me gustó mucho eso que acabas de decir, Yo tengo una porque opinión contraria a eso. Siento que es necesario trabajar con un asesor de impuestos, 100%. Nunca, o sea, el ideal es siempre pagar un poco más para asegurarse de que uno no deba a final de año. Pero en mi manera de verlo, y esto funciona dependiendo de cada persona, si uno le quitan muchos taxes y al final te devuelven demasiado dinero, quiere decir que tú durante todo ese año le prestaste ese dinero gratis al Estado, en vez de tú utilizarlo en otro vehículo que te generara, digamos, retorno. Entonces, por ejemplo, tengo un par de clientes que me dicen, mira, yo no, en este momento no puedo ahorrar, el dinero es algo muy emocional. Entonces hay personas que me dicen, no estoy en este momento emocionalmente para ahorrar. Yo prefiero que hagan eso y así yo sé al menos que a final de año me devuelven esto y ya entonces yo le asigno un propósito. Esta estrategia es maravillosa. Ahora, si uno está en un momento emocionalmente y tiene de repente esa ayuda que requiere para organizar sus ahorros, siento que en el largo plazo es más beneficioso para uno no deber, obviamente que cuando llegue el pagar impuestos no es que uno tenga que deberle al Estado, pero tampoco que ellos te paguen demasiado, porque nuevamente quiere decir que entonces uno estuvo prestándole dinero gratis a ellos todo el año en vez de uno poner eso en su fondo de retiro o en su cuenta de ahorro de emergencia, en su cuenta de ahorro de alto rendimiento o en otro instrumento que te genere un retorno. Entonces al final la inflación se come también eso. La inflación entiendo que aquí no es tan alta como de repente en Latinoamérica, pero hay inflación. Entonces hay que estar también pendiente de eso. Esa es mi opinión. No sé, profe, si usted tiene una opinión Sí, diferente al respecto. sí, yo para aclarar un poco lo que yo hago y responder un poco a la pregunta de Freddy, yo estoy de acuerdo con lo que dice Natalie. Obviamente, en vez de financiar al gobierno, es mejor que te financies tú mismo tu retiro. Eh, lo que pasa es que en mi caso, yo tengo ingresos que no están sujetos a impuestos. O sea, tengo ingresos por mi empleador que están sujetos a retención de impuestos y tengo ingresos que no están sujetos a retención de impuestos. Entonces, yo lo que hice fue un ejercicio de, bueno, más o menos calcular cuánto iba a ser mi cuota de impuestos, tanto de mis ingresos sujetos a retención como mis ingresos que no están sujetos a retención, y esa porción que me faltaba, pues la aporto o le solicito a mi empleador que me retenga en cada paycheck eh, un monto adicional para cubrir ese excedente. Entonces, al final, y creo que, de hecho, por ejemplo, en el año 2022, mi declaración de 2022, realmente lo que tuve que pagar fue como $200, una cosa así. Pero es porque ya yo prepagué durante el año esa porción de impuestos referentes o relacionados a mis ingresos que no están sujetos a retención. Eso quería ahí complementar. Sí, yo, claro, ya esto caería en el ámbito del asesor de impuestos, pero es una respuesta que no es fácil, Freddy, y por distintos motivos, ¿no? Porque aquí el estado civil de la persona determina una posición ante la fiscalidad. Entonces tú puedes ser soltero, casado que declaras con tu pareja, casado que declaras por separado, eh, sobreviviente calificado, etcétera. Y todo eso te expone a unos montos y a unas tasas distintas, ¿ok? Lo que aquí llaman el tax bracket. Entonces, pero sí sería un buen ejercicio porque todas esas tablas están hechas y son públicas, eh, que tú busques a través de internet o dentro de la misma página del IRS, cosa que yo recomiendo muchísimo a todos,
que se hagan amigos de esa página porque tiene información muy valiosa que compartir. Eh, o sea, tu situación es casado que declara en conjunto. Entonces comiences a ver, ahorita que viene enero y como quien dice el cronómetro se pone en cero, tú comiences a ver, bueno, entre cero y no recuerdo ahorita cuánto es el límite inferior del 2024, pero en el 2020, en el 2022 era de entre cero y 10.000 y tantos de dólares. Allí eh, se paga 10% de impuestos. Entonces después viene otro nivel de ingresos, entre 10.000 algo hasta 20.000 o hasta 16.000, o sea, los tax brackets. Entonces, eso varía, para los solteros da un monto, para los casados da otro monto, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo que pudieras hacer es el ejercicio de si lo que sientes que te están retirando en el cheque por impuestos federales eh, es lo suficiente como para cubrir la expectativa que el IRS se ha planteado al crear esas tablas, ¿no? Entonces, es una medida que tú sabes si en enero, bueno, posiblemente no lo sabes a ciencia cierta, pero con tu parte de salario fijo, tú pudieras estimar, comparado con el mismo mes del año pasado, si lo que te retuvieron en aquel momento fue lo suficiente y ver cuál es la expectativa de generación de dinero tuya en este año, en este próximo año, ¿no? Entonces, este, tú no le puedes decir al empleador, a recursos humanos, que todos los meses te cambie el, la retención, ¿no? Pero sí tendrías que ver también un poco con tu capacidad de pago, pues. O sea, porque si no te está sobrando dinero, es imposible que digas reténgame más. Entonces, si te está sobrando un poquito, irte acercando a una cifra posiblemente un poco más real, pero este va a ser un ejercicio interesante para ti en determinar esa posición fiscal, pues, a futuro. Natalie publicó aquí algo. Ay, sí, yo mandé en el chat ese estimador de De la los retención de impuestos de la de la página del retención. IRS. Ajá. Sí. Entonces ahí tiene pues Freddy para que juegue Y de con todas eso. maneras, y si las personas trabajan en una empresa que tiene pues recursos humanos, siempre es bueno preguntar con ellos y ellos lo asesoran a uno. El tema es si uno trabaja por cuenta propia, entonces estas herramientas son bastante beneficiosas aún más en esos casos porque pues obviamente no hay nadie que le diga a uno, pero siempre es bueno igual trabajar con una persona que sea CPA o que sea experto en taxes para que lo ayude a uno. El primer año siento que uno lo hace, el primeros 2 años son como de ajuste y a partir de ahí ya uno sabe cuánto es la retención, el ideal, pero esos sí son muy buenos mecanismos para estimarlo. Sí, no sé si hay alguien tiene algo adicional que preguntar. Ok, ok. Lo cierto del caso, Natalie, es que a mí en lo personal me da mucho gusto ver cuando el alumno supera al maestro, pues, y eso es parte de lo que siento en este momento. Tienes la juventud todavía por delante, muchas cosas por hacer. Tú ahora has estudiado de dos en dos, pues dos profesiones, dos títulos de posgrado. Espero que esta última parte la superes y no sea de 2 a 2, sino que vaya incrementándose, o posiblemente en licencias, ¿no? Que en tu área son, bueno, en cualquier área son sumamente importantes aquí. Eh, Personalmente y profesionalmente, te respeto. Me gustó mucho la claridad, la exagerada claridad con la cual expones unos conceptos que pudieran ser complejos. ¿Ok?
te felicito por eso, te doy las gracias por haber acudido a nuestro llamado y bueno, ojalá tengamos algún tiempo de desarrollar algunas cosas en conjunto que estimo que son posibles y bueno, desearte éxito a ti y a tu familia, salud y un extraordinario desempeño en este próximo 2024. Gracias, profe. En verdad que para mí cerrar el año haciendo esto es un privilegio y un honor. Usted sabe todo el respeto que yo le tengo a usted como profesor, su trayectoria. Trabajamos juntos también. Fue de mis primeros trabajos. Sí, Hicimos proyectos juntos. Entonces, de verdad que un honor para mí y aquí estoy. Si puedo ser de ayuda y contribuir, pues obviamente educar un poquito a esta comunidad tan maravillosa que usted está creando, con todo el gusto del mundo aquí estoy. Y para todos los que están aquí, muchísimas gracias. Nuevamente, sé que fueron 2 horas, sé que estamos a final de año, ya la gente está como en época festiva, pero muchísimas gracias también por las preguntas, por hacerlo dinámico. Y ya luego el profe les manda mi información, cualquier cosa, estoy a la orden, como les digo, esto es lo que hago, a lo que me dedico, doy la parte educativa y también pues doy las asesorías ya personalizadas y bueno, aquí estoy a la orden para lo que necesiten. gracias Natalie. Y sí, yo voy a compartir, si tú me lo permites, tu presentación, porque en la última lámina están las Perfecto. maneras de comunicarse contigo. Y también, bueno, este video va a quedar grabado para las personas que asistieron y las que solicitaron que querían participar en el que no se conectaron. También yo les voy a hacer llegar la información. Bueno, será hasta una Perfecto. próxima oportunidad donde nos volvamos a ver y aquí Yaumelis es de Cuba, ¿no? Muchas gracias, muy interesante el tema, feliz fin de año y próspero año nuevo. Y Diosa dice, buenísimo, mientras más tiempo para mí mejor, te felicito y gracias por tus muy buenas explicaciones.